Solo 6 luchas en 40 años de historia, en más de 40 ediciones del show más grande del mundo, con cientos de combates estelares, millones de dólares invertidos y los mejores luchadores del planeta. Solamente 6 luchas alcanzaron la perfección absoluta. Este hombre lleva más de 40 años mirando wrestling, ha visto miles de luchas en Japón, en México, en Estados Unidos, en lugares pequeños y en estadios con 80.000 personas. Ha visto lo bueno, lo malo, lo mediocre y lo sublime. Su nombre es Dave Meltzer y desde 1983 publica el Wrestling Observer Newsletter, el medio más respetado, más odiado y más influyente de la lucha libre profesional en el mundo. Hoy vamos a recorrer cada lucha que logró esa calificación en el show más grande que tiene la WWE. Corremos el año 1994, WWE cumple exactamente 10 años de WrestleMania y para celebrarlo eligen el escenario más icónico del wrestling, el Madison Square Garden de Nueva York, la misma arena donde todo empezó. Pero antes de hablar del combate hay que hablar del contexto, porque sin contexto esto es solamente una lucha. Shawn Michaels era el campeón intercontinental en ese momento, pero el chico rompecorazones no era precisamente el empleado más disciplinado. Fue suspendido por conducta impropia y la empresa tuvo que declarar el título vacante. Se organizó un torneo y un hombre con cadenas de oro al cuello, acento cubano y la actitud más cool de los 90 lo ganó. Razor Ramón, el chico malo de la WWF en ese entonces. Razor Ramón era el campeón oficial, punto. Pero cuando Shawn Michaels regresó, volvió con el mismo cinturón que siempre tuvo y no tenía intención de entregarlo. Así que ahora había un problema: 2 hombres, 2 cinturones y solamente uno podía ser el campeón legítimo. La solución fue tan simple como brillante: una lucha de escaleras, ambos cinturones colgados sobre el ring. El primero en bajarlos sería el campeón. Pero aquí está el detalle que hace este combate histórico. Nadie en el público norteamericano había visto un ladder match de este nivel antes. Habían existido en Canadá, en circuitos pequeños, pero nunca en televisión nacional, nunca en el escenario más grande de la empresa. Y Shawn Michaels y Razor Ramón entendieron perfectamente lo que tenían entre manos: una oportunidad única para reinventar el formato. Desde el primer minuto, la escalera no fue solamente un objeto a conquistar, fue un arma, fue una rampa, fue una plataforma de vuelo. Michaels voló por todo el ring, se tiró desde arriba de la escalera con un splash, usó la escalera para lanzarse contra Razor Ramón y por su parte, Razor demostró que su imponente físico podía ser igual de brutal. Aplastó a Michaels contra la escalera, lo estrelló contra el suelo y en el momento decisivo, con Shawn Michaels con la pierna atrapada entre las cuerdas, Razor Ramón ascendió la escalera, descolgó ambos cinturones y el Madison Square Garden explotó. Razor Ramón era el único y verdadero campeón intercontinental. Y se preguntarán ¿por qué 5 estrellas? Porque no fue solamente una lucha técnicamente perfecta, fue una revolución. Este combate inventó el estándar de lo que una lucha de escaleras podía ser. Todo lo que vino después, los TLC, Money in the Bank, cada ladder match que hayas visto en tu vida, tiene su ADN en este combate del 20 de marzo de 1994. El Wrestling Observer la votó como la lucha del año en ese año, valga la redundancia. Pro Wrestling Illustrated hizo lo mismo y Dave Meltzer puso las 5 estrellas que hasta ese día ninguna lucha de la WWE en toda su historia había recibido. Ahora saltamos a 1997. WWE está en guerra constante con la WCW y la está perdiendo. Monday Night Nitro le gana a Raw semana tras semana. La empresa necesita algo nuevo, algo que sacuda a la audiencia. Y aunque nadie la planeó exactamente así, lo que ocurrió en WrestleMania 13 fue exactamente eso. El momento en que la WWE comenzó a transformarse en la máquina de entretenimiento que dominaría el mundo 2 años después. Bret Hart y Stone Cold Steve Austin venían construyendo una rivalidad desde 1996. Bret era el héroe técnico, el mejor ejecutor del mundo, el orgullo de Canadá. Austin era el rebelde sin causa, el tipo que insultaba a su jefe, que no seguía las reglas, que básicamente hacía lo que le daba la gana. El momento clave llegó en el Royal Rumble de 1997. Bret eliminó a Austin del ring, pero ningún árbitro lo vio. Austin volvió sigilosamente y eliminó a los últimos participantes, incluyendo al propio Bret, y ganó el Royal Rumble de forma técnicamente válida. Bret Hart explotó y no solo había sido robado, sino que el sistema lo había fallado. Y desde ese momento algo más profundo comenzó. Bret empezó a odiar a Estados Unidos, acusó al público, a la empresa, a los árbitros de siempre favorecer al rebelde americano sobre el técnico canadiense. Se volvió amargo y muy cínico. El plan original de la WWE para WrestleMania 13 era simple: Bret es el héroe y Austin es el villano. Pero algo extraño empezaba a pasar. El público no leía el guión, amaban a Austin, abuchaban a Bret.
Y fue entonces cuando WWE tomó una de las decisiones más inteligentes de su historia. No corrijan nada, dejen que la lucha lo haga sola, que el doble turn ocurra de forma orgánica. La estipulación fue una lucha de sumisión con Ken Shamrock como árbitro especial. La lucha fue brutal desde el primer intercambio. No hubo poses elegantes ni momentos para respirar. Bret atacó la pierna de Austin desde el inicio. Stone Cold respondió con brutalidad pura, pelearon por el ring, por el exterior, entre las gradas. Y entonces llegó el momento que congeló el tiempo. Bret Hart tiene a Stone Cold atrapado en el centro del ring con el sharpshooter. Austin, que en ese punto sangra profusamente de la cabeza, no se mueve. El público de Chicago empieza a corear el nombre de Austin, porque lo que están viendo no es a un perdedor, están viendo a alguien que prefiere desmayarse antes de rendirse. Y eso es exactamente lo que pasa. Austin se desmaya, nunca tapió. Ken Shamrock detiene el combate y Bret Hart es declarado ganador. Pero el verdadero ganador fue Stone Cold. Ese momento ensangrentado, inconsciente, pero nunca vencido en espíritu, lo convirtió en el héroe definitivo de la Attitude Era. Y Bret Hart, que técnicamente ganó, fue abuchado como nunca antes. Y te preguntas, ¿por qué 5 estrellas? El doble turn más perfecto de la historia del wrestling ocurrió sin que nadie lo anunciara, sin ninguna promo, sin ningún giro forzado. Ocurrió dentro de esa lucha. Dave Mercer reconoció que no solo fue un combate perfecto técnicamente, fue una narrativa perfecta, 5 estrellas, y el comienzo del fin de la era vieja de la WWE. 26 años después, WrestleMania volvería a la perfección, pero para llegar ahí habría que esperar hasta 2023. Y como dije antes, 26 años al futuro, 2023, y WWE acababa de entregar por primera vez desde 1997 una lucha 5 estrellas dentro del show de WrestleMania. Sí, desde Bret Hart vs Stone Cold en 1997 hasta ese momento. Para entender esta lucha hay que remontarse a mediados de 2022. The Bloodline, liderado por Roman Reigns, flanqueado por Paul Heyman y compuesto por sus primos Jimmy y Jey Uso, dominaba absolutamente todo. Roman era el campeón absoluto, indiscutible, y los Usos eran campeones en parejas, y nadie parecía poder detenerlos. Entonces llegó Sami Zayn, el genio de Montreal, el luchador más carismático y accidentalmente gracioso del roster. Empezó a insertarse en la narrativa de The Bloodline de manera casi cómica. Roman Reigns lo toleraba, luego lo aceptaba y luego lo necesitaba. Y Sami Zayn se convirtió en el uso honorario. Era la historia más improbable y más brillante que la WWE había contado en años. Pero había un problema. Kevin Owens, el mejor amigo de Sami desde que eran adolescentes en Quebec, no confiaba en The Bloodline. KO veía lo que todos veían menos Sami, que Roman lo estaba usando como bufón, como escudo, como herramienta. Semana tras semana, Sami tuvo que elegir entre su familia de sangre, Kevin y su nueva familia adoptiva. Y semana tras semana eligió The Bloodline, hasta que ya no pudo más. Y la traición llegó en el Royal Rumble de 2023. Roman ordenó a Sami atacar a Kevin Owens con la silla y Sami se negó, expulsado de The Bloodline de la peor manera posible. El hombre que había pasado meses ganándose un lugar fue descartado en segundos. Después de esa noche, Sami y Kevin se reunificaron, se juntaron, se reunieron. Los dos amigos de toda la vida juntos decidieron ir por los campeonatos en parejas en WrestleMania. Pero esto no era solo por los títulos, era algo personal, era redención, era demostrarle al mundo y a sí mismo que Sami Zayn merecía ese momento. El SoFi Stadium, con más de 80.000 personas, vibró desde el primer segundo. La historia de amistad, traición y redención se narró dentro del cuadrilátero sin necesidad de palabras. Cada cuenta de 2 hacía gritar al estadio. Fue una lucha con estructura perfecta, inicio controlado por los Usos, escalada caótica en el tramo intermedio y un cierre donde la emoción superó a la técnica de la mejor manera posible. Al final, Sami Zayn y Kevin Owens ganaron los campeonatos. El estadio estalló, Sami cayó de rodillas, incapaz de creerlo. KO lo abrazó, fue el momento de cierre perfecto de una historia que había durado meses. ¿Por qué 5 estrellas? Porque fue técnicamente impecable y emocionalmente devastadora. El público no solo estaba viendo una lucha, estaba viendo el final de una novela que había seguido semana a semana durante más de un año. Dave Mercer no tuvo dudas, 5 estrellas. 26 años después, WrestleMania volvía a la perfección, y como si eso fuera poco, al día siguiente ocurrió algo igual de extraordinario. Como si WrestleMania 39 quisiera demostrar que no fue casualidad, al día siguiente ocurrió algo de igual de extraordinario. 3 guerreros, un campeonato histórico. Gunther llevaba más de 600 días como campeón intercontinental cuando llegó a WrestleMania.
El austríaco llegó de Europa con una filosofía diferente a todo lo que la WWE había presentado en años. No necesitaba trucos, no necesitaba interferencias, no necesitaba promos, solo necesitaba ser el mejor luchador en el ring. Y lo era. Su rivalidad previa con Sheamus había dado ya uno de los mejores combates del año pasado. Su choque en Clash at the Castle de 2022 fue considerado por muchos la lucha del año. Sheamus, el guerrero irlandés que nunca se rinde, quería una revancha en el escenario más grande del año. Drew McIntyre, el escocés que lleva toda su carrera buscando definirse con un gran momento, completó el trío. 3 estilos completamente distintos, 3 hombres con historias reales de sacrificio dentro de la empresa, un campeonato histórico en juego. La lucha fue exactamente lo que prometía en el cartel, brutalidad física sin respiro desde el primer segundo. Los machetazos de Gunther resonaban en todo el estadio, esos sonidos que hacen doler solo de escuchar. Sheamus respondía con sus golpes al pecho que parecen disparos de cañón. Drew McIntyre con el Claymore siempre al acecho, buscando el momento exacto para rematar. No hubo momentos muertos, no hubo secuencias lentas para recuperar el aliento. Fueron 3 hombres que vinieron a demostrar que el wrestling puro, sin efectos especiales ni interferencias, puede ser el mejor espectáculo del mundo. El público respondió con la misma intensidad que la noche anterior. Esta lucha no necesitaba narrativa de meses para conectar. Tenía credibilidad pura basada en 3 nombres que el público respetaba profundamente. Al final, Gunther retuvo el campeonato, pero los 3 hombres salieron del ring como gigantes. ¿Y por qué 5 estrellas? Porque demostró algo que el wrestling moderno a veces olvida, que la técnica pura, cuando la ejecutan los mejores, no necesita adornos, es suficiente por sí sola. 5 estrellas. WrestleMania 39 se convirtió en el único WrestleMania en la historia hasta entonces en tener 2 luchas 5 estrellas en el mismo fin de semana de WrestleMania, pero el récord no duraría para siempre. Y llegamos a un momento verdaderamente histórico. Y cuando digo histórico no lo digo como hipérbole, lo digo en el sentido más literal posible, porque en más de 40 años de calificaciones de Dave Mercer, ningún combate femenino de WWE había recibido 5 estrellas jamás, ni una sola vez, en toda la historia de la empresa, hasta WrestleMania 41. La historia es 3 reinas, un solo trono. Bianca Belair era la superestrella femenina más completa del roster, atlética como nadie, con un carisma desbordante y una conexión con el público que pocas luchadoras han logrado en la era moderna. Llevaba años siendo considerada la cara de la división femenina desde NXT. Rhea Ripley era la amenaza física más intimidante del roster femenino. Cuando Mami entraba al ring, el ambiente cambiaba. Su presencia era diferente a todo lo demás, brutal, calculadora, con una intensidad que no necesitaba palabras para comunicarse. Io Sky era la campeona, y ahí está el núcleo dramático de toda la historia. Io era la más subestimada de las 3. Los rumores de semanas previas apuntaban a que WrestleMania era el escenario para que Bianca y Rhea finalmente se enfrentaran de verdad. Io parecía ser el obstáculo a remover, no la protagonista de la historia. La emperatriz del cielo sabía exactamente lo que el mundo pensaba de ella, y decidió demostrarlo dentro del ring. El combate fueron minutos de perfección pura. El Allegiant Stadium de Las Vegas abrió WrestleMania domingo con este combate, no como preludio, como declaración de intenciones. WWE le estaba diciendo al mundo: las mujeres abren el show más importante del año y van a demostrar por qué. Desde el primer segundo, Bianca y Rhea hicieron exactamente lo que la storyline predecía. Se miraron la una a la otra y decidieron eliminar primero a Io, una alianza tácita, sin palabras, pero Io no era eliminable fácilmente. Sus hurracarranas, su velocidad, su capacidad para convertir cada momento de vulnerabilidad en un contraataque, todo funcionó a la perfección. Cada vez que Bianca o Rhea creían tener el control, Io encontraba la forma de sobrevivir. Rhea ejecutó un Razor Edge que lanzó a Io directamente sobre Bianca, un spot que hizo rugir al estadio. Bianca respondió con combinaciones explosivas que llevan el caos a su punto máximo. La lucha tuvo el ritmo vertiginoso que el propio Mercer después describiría como un clásico instantáneo. Ya en el momento final, Bianca tenía a Rhea cubierta con el KOD. La cuenta comenzó, y entonces desde la esquina superior, Io Sky voló con su Moonsault, no sobre Rhea, sino sobre Bianca, interrumpiendo la cuenta, cubriendo a Belair. 1, 2, 3, Io Sky retuvo el campeonato. La campeona que nadie veía ganó la lucha más grande de su carrera usando precisamente la distracción que Bianca y Rhea crearon al obsesionarse la una con la otra. El estadio tardó un segundo en procesar lo que acababa de ver, y luego estalló. ¿Por qué fue histórica más allá del resultado? Porque la lucha no solo fue técnicamente perfecta, fue narrativamente inteligente. La historia que contó dentro del ring fue la misma que el storyline había construido durante meses.
Dos grandes egos tan centrados el uno en el otro que perdieron de vista a quien realmente importaba. Io Sky no ganó a pesar de ser subestimada, ganó gracias a hacerlo, usó la invisibilidad que le dieron como alma. Dave Mercer publicó sus calificaciones días después, 5 estrellas, el primer combate femenino de WWE en la historia en alcanzar la nota máxima. Reddit explotó, las redes sociales se inundaron de celebraciones y 3 mujeres que entraron a Las Vegas siendo subestimadas salieron siendo parte de la historia. Y llegamos a la lucha que me motivó a hacer este video, al combate que el mundo del wrestling acaba de presenciar hace unas pocas semanas, también en Las Vegas. Antes de hablar de lo que pasó dentro del ring, hay que entender por qué esta rivalidad tiene 14 años de historia detrás. Todo comienza en Survivor Series del 2012. CM Punk era el campeón de la WWE en medio de un reinado histórico que ya superaba los 400 días. Esa noche, John Cena y Ryback amenazaban con quitarle el título, y fue entonces cuando apareció The Shield, Seth Rollins, Dean Ambrose y un joven Roman Reigns para atacar a los rivales de Punk y garantizar su retención. Punk nunca pidió esa ayuda explícitamente, pero el escudo apareció cuando más la necesitaba, y Roman Reigns, ese hombre que llegó al ring con una armadura negra y una lanza que atravesaba a cualquiera, comenzó su camino hacia la grandeza en una noche que también definió a CM Punk. Punk se fue de la empresa en enero de 2014, Roman se quedó y construyó un imperio. Sus caminos se separaron durante una década, y el reencuentro fue en Survivor Series War Games de 2024, pero no fue como rivales, fue como aliados forzados. En ese evento, Roman Reigns necesitaba refuerzos contra el nuevo Bloodline de Solo Sikoa. La empresa puso a CM Punk de su lado y ganaron juntos. Posteriormente, en el Saturday Night Main Event desde el Salt Lake City, CM Punk derrotó a Jey Uso con 2 GTS consecutivos para ganar el campeonato mundial de peso pesado, y el 31 de enero de este año 2026, en Riyadh, Arabia Saudita, ganó el Royal Rumble, eliminando a Gunther con una lanza en el duelo final y ganó el derecho de elegir a quién desafiar en el Main Event de WrestleMania. Y en Raw, después del Royal Rumble, desde Filadelfia, Roman eligió a CM Punk. Una sola explicación: te odio, siempre te he odiado. Y en las semanas previas fue una guerra total. Lo que siguió fue una de las construcciones o storyline más importantes de los últimos años. Semana a semana, Raw fue el escenario de una guerra que mezcló el pasado, el presente y el orgullo de dos hombres que se conocen desde hace más de una década. Roman llamó a viejo a CM Punk en San Antonio. Punk lo dejó tendido en el ring como respuesta. Roman lo atacó brutalmente en el Madison Square Garden. Punk lo atravesó con una powerbomb a través de la mesa de comentaristas. Ya en Houston, Punk se sentó en la rampa de entrada con las piernas cruzadas y soltó una pine bomb que recordó al mundo entero por qué es el mejor en lo que hace. Y así entraron los dos al Allegiant Stadium. Uno desesperado, el otro al borde del final, y el público lo sentía. Y la lucha, más de 30 minutos de historia pura. Desde el primer intercambio quedó claro que esto no iba a ser una lucha normal. No hubo postureo de inicio. Roman atacó la cadera de Punk desde el primer minuto. Sabía exactamente dónde hacer daño. Punk respondió con la velocidad que siempre lo ha caracterizado, buscando el GTS en los primeros minutos para terminar la historia rápido. La lucha creció en intensidad de una manera orgánica que solo los grandes combates saben hacerlo. Punk voló desde el esquinero con un Diving Elbow Drop que aterrizó sobre Roman a través de la mesa de comentaristas. Roman respondió con la brutalidad que lo define. Cada lanza que intentó fue evadida o revertida por Punk. Roman intentó el Superman Punch repetidamente. Punk esquivó, contrarrestó y buscó siempre la redención. Y entonces llegó la sangre. Punk empezó a sangrar de la cabeza, y esa imagen, cubierto de rojo, sin rendirse, buscando cada ángulo posible para ganar, fue la que le dio a la lucha su dimensión épica. No era solamente una lucha por un campeonato, era la imagen de un hombre que se niega a que el tiempo lo venza. Punk tenía la victoria en las manos, aplicó el GTS, Roman cayó, el estadio estaba de pie, pero Punk, en lugar de cubrirlo, quiso asegurarse. Roman cayó en los hombros de Punk para un segundo GTS, pero Punk se desplomó. No fue una trampa, no fue una interferencia, fue el cuerpo de un hombre que ya no podía más. El cansancio, las lesiones acumuladas por años, todo llegó al mismo tiempo en el peor momento posible. El jefe tribal instintivamente tomó lo que la historia le ofrecía, con todo lo que le quedaba, y lo remató con una lanza devastadora. 1, 2 y 3. Roman es el nuevo campeón mundial de peso pesado. El jefe tribal había vuelto a la cima, y lo que dijo Mercer después: creo que fue uno de los mejores combates en la historia de WrestleMania. Gran combate, trabajaron muy duro, pero sentí que Punk creyó que este era el combate más importante de su carrera, y Reigns sintió que es WrestleMania, así que voy a tener un gran combate. También Mark Henry, leyenda de la empresa, lo comparó con el Undertaker vs Shawn Michaels de WrestleMania 26, considerado por muchos el mejor main event en la historia del show.
5 estrellas. 6 luchas, 4 WrestleManias, 3 décadas de historia. Cuando las analizas juntas, aparece un patrón que ninguna estadística puede explicar completamente. Razor Ramón vs Shawn Michaels fue revolucionaria porque nadie había visto nada igual antes. Inventó un formato que todavía usamos 30 años después. Bret Hart vs Stone Cold Steve Austin fue transformadora porque cambió la dirección de toda una empresa sin reuniones ejecutivas ni estrategias de marketing. Solo 20 minutos en el cuadrilátero y un hombre ensangrentado que se negó a rendirse. Los Usos vs Sami Zayn y Kevin Owens fue emocionalmente perfecta porque el público llevaba meses invertido en esa historia. No estaban viendo una lucha en parejas común y corriente, estaban viendo el final de una novela que habían vivido semana a semana. Gunther vs Sheamus vs Drew fue perfecta por razones más puras. 3 ejecutantes de Elite que demostraron que el wrestling, despojado de todo lo extra, es un arte marcial en su máxima expresión. Io vs Bianca vs Rhea fue histórica porque rompió un techo de cristal que llevaba 40 años intacto, y lo hizo sin discursos, sin anuncios, sin fanfarria, solo 3 mujeres que entraron al ring y decidieron que esa noche cambiarían la historia. Y CM Punk vs Roman fue perfecta porque contó algo que todos entendemos sin importar si conoces la lucha libre o no. Un hombre al borde del final dando todo lo que le quedaba, contra otro que necesita desesperadamente recordar quién es. Eso no se escribe en un guión. La perfección en WrestleMania no se compra con presupuesto, o quizás sí, no sé. No se garantiza con el cartel más grande, se gana dentro del cuadrilátero, con historia, con talento y con algo que no se puede enseñar, el sentido del momento. Y quizás actualmente la WWE carece mucho en cuanto a historias, en cuanto a las peleas, etc. Solo un puñado de personas en 40 años ha sentido ese momento y ha sabido aprovecharlo. Son ellos quienes viven para siempre en estas 5 estrellas. Si llegaste hasta aquí, probablemente eres fanático de este deporte como yo, y eso me alegra. Y ahora la pregunta que te hago, ¿cuál de estas 6 luchas es tu favorita? Si el video te gustó, dale like y suscríbete si quieres más contenido así cada semana. Hasta el próximo video.